Mientras grabamos la 15ª temporada del podcast, que como ya te comenté empieza el 2 de abril, hoy te traigo el episodio Ser Emprendedor, donde te dejo 14 reflexiones de los outliers que han pasado por el podcast en los últimos meses. Si lo estás escuchando en Spotify, pues una gran sorpresa, que es que también puedes verlo, porque a partir de ahora, Outliers será en vídeo tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, te dejo este episodio y nos vemos de nuevo el 2 de abril cuando empiece la próxima temporada. Espero que lo disfrutes. Please listen carefully. Estaba negociando una siguiente ronda, growth, ¿no? 100% growth, para ya ver cómo podíamos seguir ampliando países y alguna nueva funcionalidad. Y casi, pues, cuando llega la pandemia, pues me veo abocado a tener que intentar cerrar esa ronda, pero para salvar la compañía, porque moríamos si no llegamos a cerrar esa ronda. Correcto. ¿La lograste cerrar? La logré cerrar, sí, con un precio bastante alto, ¿no? Porque yo en ese momento llegué a Madrid de Miami un día antes de del lockdown. Uh-huh. O sea, llegué por los pelos, además llegué con COVID, o sea, contagiado desde Miami, y justo empecé todo el proceso de acelerar el cierre de la ronda. Me encerré en mi despacho, vivo en una casita a las afueras de Madrid, donde justo en la parte de arriba pues tengo un estudio donde trabajo, y ahí pues tengo ahí una ducha, un sofá, cama, tal, o sea, y prácticamente no salí de ahí en mes y medio, literal. No salí de ahí. Trabajaba, sin exagerarte, 16 horas muchos días, dormía 3, 4, tenía un estrés absolutamente escandaloso, llamadas con España muy pronto, porque claro, también trabajo con Sealla en este proyecto y Sealla me estuvo ayudando mucho en ese momento. Y luego tengo socios mexicanos y en este caso estaba negociando con un nuevo fondo mexicano para cerrar esta ronda. Y las últimas reuniones con México pues eran muy tarde, pues cuando me pedían yo estaba, porque la prioridad era poder cerrar y poder salvar la compañía, ¿no? Entonces sí, la salvé, conseguí cerrar la ronda, pero literal al día siguiente de firmar, pues mi cuerpo, que me había estado dando señales, más que mi cuerpo, mi cerebro, que me había estado dando señales durante mucho tiempo, ¿no? De ese estrés crónico con el que he convivido en realidad años, pero que tuvo un pico muy acentuado en ese momento de cerrar esta ronda, pues me dijo, hasta aquí hemos llegado, me desconectó y literal al día siguiente pues no me podía mover. O sea, amanecí, quería levantarme e irme a la ducha y no podía. ¿Pero esto era un agotamiento físico, era una depresión, era ansiedad? O sea, ¿qué te pasaba? Yo no sabía lo que era, porque yo todos los temas relacionados con burnout, salud mental y demás, pues no les presté mucha atención en el pasado y consideraba que más bien eran casi excusas. Signos de debilidad, ¿no? Correcto. Que los emprendedores no pueden tener. Correcto, porque nosotros, claro, como siempre tenemos que ser superhéroes, invulnerables y demás, pues no me veía reflejado en lo que me estaba ocurriendo y no entendía lo que me estaba ocurriendo. Obviamente, pues cuando uno no puede ni siquiera meterse en la ducha, o cuando abría el portátil y no podía teclear para escribir un email, pues me asusté bastante, me asusté mucho, intenté entender rápido qué ocurría, hablé con mis médicos y bueno, pues estaba inmerso en una depresión mayor, pues que me había parado por completo y que bueno, pues fue el resultado de ese pico, ¿no? Como escalafón final, pero realmente fue el resultado de un estrés crónico con el que yo he convivido pues prácticamente toda mi carrera como emprendedor. ¿Te acuerdas la primera vez que te llamaron para hacer una locución publicitaria? No sé si me acuerdo de la primera, me acuerdo de la primera importante. O sea, yo las primeras locuciones publicitarias no muy relevantes las hice con Alejo Stivel, con el productor de música que tenía un estudio que se llamaba SK. Pero la primera importante, la primera que me viene a la mente que me impactó mucho fue por el hecho de que yo hablaba gallego
y me llamaron para una campaña de Caixa Galicia que protagonizaba Silvia Jato en aquel momento. Silvia Jato era la presentadora de Pasapalabra en aquel momento, era una presentadora famosa. Y había una de pelo negro, me acuerdo, sí. Sí. Y ella es gallega también y protagonizaba una campaña nacional. Aquí está la dimensión de por qué yo la recuerdo, ¿no? Era una campaña nacional y dijeron, oye, pues casi mejor llamamos a uno que nos haga el castellano y el gallego a la vez. Y aparezco yo por allí. Esta oportunidad me la da la que luego se convertiría en la primera empleada de Iberian Media. Y creo que nunca dejaré de agradecerle esa oportunidad, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta un poco de la dimensión del negocio de la locución publicitaria, porque yo tenía que decir una frase muy pequeñita al principio, que era algo así como nómina Caixa Galicia ahora con no sé qué, no sé cuánto interés, Caixa Galicia, cosas así. Termino enseguida. Y salgo, me estaban esperando en producción y me dicen, bueno, José, pues mira, estos son 2 spots nacionales, 2 spots gallegos y tal. Bueno, por darte dimensiones, aquella suma a lo mejor eran unos 1.600 o unos 1.800 euros. Estoy hablando de principios de los 2000, más o menos, ¿no? Más o menos por ahí. Y me causó un impacto enorme aquella cantidad de dinero por el equivalente. Yo en aquel momento todavía asociaba trabajo o valor de trabajo a horas invertidas. Claro, y esto lo hiciste muy rápido. Sí, pero porque me estaban pagando derechos y eso en mi cabeza todavía no había adquirido la dimensión que era, ¿no? Y me estaba esperando, esto era en la zona de ventas, me estaba esperando abajo uno de mis mejores amigos para comer. Y él sabía que yo estaba haciendo mi primera grabación nacional, ¿no? Y me estaba esperando, él también era locutor, es locutor. Y me ve salir con una cara, salgo con la cara, no sé qué debió ver, y me dice, ¿qué ha pasado? Que ha sido un desastre. Y me dice, no, digo, ha ido bien, me han dicho que bien, que ok. Dice, ¿qué te pasa? Y yo estaba muy impactado por aquella cantidad económica en aquellos años. Me impresionó muy, me acordé mucho de mi padre, de la historia de migración de mi padre. Me acuerdo mucho me vino a la mente cómo mi padre me contaba que él era carpintero de obra, entonces ellos hacían encofrados y tenían que sacar una capa de varios centímetros de nieve todas las mañanas para el frío que pasó y nunca mi padre juntó ese dinero en un mes, nunca, en ninguna. Y yo lo había juntado en media hora y me hizo sentir muy mal. Luego me acostumbré y me fue bien, ¿no? Pero aquella grabación fue muy impactante. Sí. Pero por el camino también hubo otros momentos en los que hubo otras oportunidades o otras ofertas de compra de la compañía. Yo recuerdo una anécdota con el que era el presidente de la compañía. Ya habíamos iniciado el proceso de salida a bolsa de la compañía y la parte de banca de inversión de los grandes bancos, de Goldman, de Morgan Stanley y todos estos grandes bancos, nos estaba dando una valoración de la compañía de 1.000 millones de euros, de 1 billion. Era como una compañía, la primera vez que oí lo de los billions americanos fue en aquella época, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues fue junio del 2000, mayo-junio del 2000, otra parte de uno de estos grandes bancos nos hace una oferta de compra del 75% que no tenía Telefónica por una valoración de 250 millones de dólares. Perdón, ¿para una compañía que facturaba más o menos? 30. Menos. En aquella época pues, estaba muy bien, ¿no? El plan eran 20, no llegamos, yo creo. O sea, como 14 veces venta. La valoración era... es verdad que estaba también la parte de los negocios digitales, o sea, que tenía más múltiplos, pero bueno, sí, la valoración era muy buena. Pero efectivamente era 4 veces menos que lo que... digamos, la otra parte de ese mismo banco nos estaba diciendo que la compañía valdría en una hipotética salida a bolsa, ¿no? Entonces yo recuerdo, y siempre cuento esta anécdota, al fundador, que es la principal accionista de la compañía, que se enfadó. Se ofendió. Se fueron los banqueros y entonces volvió a la sala donde estábamos reunidos, que esta era pues 5 o 6, y como muy cabreado, porque nos están queriendo trilear. Y claro, yo no entendía, en aquel momento no entendía nada. Y dije, Luis, vamos a darnos un paseo hasta la primera planta y lo comentamos. Entonces bajamos, era el sexto, bajamos las 6 plantas por la escalera y al llegar abajo yo le dije,
Ahora, ¿de verdad tú crees que no es una buena oferta 250 millones por la compañía? ¿No tenéis fe? Esto vale mucho más. Tenemos que seguir remando. Claro, yo en aquella época tenía 26, 27, no recuerdo. Dije, bueno, pues nada, si tú lo dices, es tu compañía, con lo cual seguiremos remando. El COVID me afectó un huevo, ¿sabes? Porque independientemente de que tomara decisiones duras, rápidas, también fue que dije, joder, ¿qué cojones he hecho los últimos 7 años de mi vida? ¿Sabes? Se me ha ido todo al carajo y sobre todo han sido 7 años que me ha dado muchísimo a nivel personal, profesional, lo he pasado muy bien, pero he sacrificado también un huevo, ¿sabes? Pensamientos que me venían era, joder, ¿cuánto tiempo he pasado con mi familia? Respuesta era poquísima. Con mis amigos, ¿sabes? Todos los viajes que había cancelado con mis amigos por trabajo, último minuto, o sea, como vida personal la había dejado de lado total, no sabía ni cómo Blanca me seguía aguantando y seguía conmigo, ¿sabes? Pero tampoco teníamos, o sea, como que no podíamos crear plan familiar porque, claro, ella alucinaba con el ritmo de curro, ¿sabes? Y de presión y de tensión. Entonces digo, joder, he sacrificado un huevo para nada, tío, ¿sabes? Y luego tuve que pasar esa fase de que ese para nada, ¿sabes? Mereciera la pena y no fuera así, ¿sabes? Y no era para nada, sino que independientemente si la empresa no remontaba nunca, pues coño, todo lo que me he llevado profesional, experiencia, contactos y eso, joder, ya merece la pena, ¿no? Y entonces en ese proceso me ayudó un huevo el encontrar la meditación como vía y hice un curso intensivo de meditación durante varios días que fue para mí un antes y un después en mi vida. Aprendí, tío, ¿sabes? Y ese curso de meditación iba mucho sobre la respiración y cómo ser mucho más consciente de ti, de tu cuerpo, ¿sabes? Y tu mente y al final pues te lleva un poco más a tu espíritu. Y luego empecé a hablar con muchos más fundadores, ahí nació Ancla, ¿sabes? Diego Ballesteros creo que fue muy valiente en sacar algo que todos llevábamos dentro y empezamos todos un poco a vocalizar esto y hacerlo más público. Entonces montamos la asociación, yo soy uno de los 20 y pico que montamos al principio Ancla. Y luego cuando ya nos liberaron, pues me refugié mucho en el deporte. Porque además tenía 20 kilos de más, digo, joder, pues tengo que perder esto. Entonces empecé a correr, luego descubrí la bici, y empecé ya pues bici, correr, luego empecé a meter más deportes y cada vez más intensidad y junto con natación para triatlón y joder, ahí me refugié mucho en eso, meditación, mi pareja y luego el negocio, ¿no? Y ahí Blanca me apoyó un huevo, empecé a pasar mucho más tiempo con mi familia, mucho más tiempo con amigos, empecé a leer un huevo más, porque antes, tío, antes leía no lo suficiente, no lo que quería y todo era negocio, todo el rato, claro. Negocio, startups, tal. Pues no, me empecé a abrir un montón más al principio eran libros de espiritualidad, empecé a ir también a retiros de yoga, que eran bestiales. Luego empezó a transicionar más a libros más sobre biomedicine, ¿no? Sí. Y ver un poco, ¿sabes? Cómo tu cuerpo realmente, joder, ante cosas simples, de la forma que tú respiras, tío, ya hay reacciones químicas en tu cuerpo que cambia tu sistema, ¿no? Interno, porque no es solo, joder, que medites, que estés tranquilo y tal, sino que fisiológicamente eso tiene que estar integrado, ¿no? Y entonces empecé a leer como mucho más de eso, ¿sabes? A interesarme mucho más sobre la longevidad y más cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funcionamos en general. Y eso fue un poco mis refugios, tío. Okay. Y de ahí, joder, encontré mucho más balance. Nos pillamos un perro, luego mi mujer nos casamos, ahora tengo un hijo, ¿sabes? Y luego empecé a meter rituales, tío, que se lo digo a mucha gente, que para mí fueron, tío, una reflexión que hice. Dije, joder, los últimos 7 años, tío, ¿cuántas veces he visto el amanecer y cuántas veces he visto el anochecer? ¿Sabes? Y sobre todo el atardecer, ¿cuántas veces lo he visto? Tío, es que no podía ni contarlo con los dedos de las manos. Porque aparte es que yo nunca pillaba vacaciones, nunca nada. Y pues me dije a mí mismo, tío, pues a partir de ahora voy a ver el amanecer y el atardecer todos los putos días. ¿Cómo puede ser que no pueda ni ver el amanecer y el atardecer, tío? ¿Sabes? Tan esclavo soy de... ¿Sabes? Y voy a estar todo el día en una habitación. Luego tomé decisiones de no dejar que el calendario me controlara a mí, ¿sabes? Y controlar más el calendario. Luego empecé a dejar mucho más el móvil, me quité redes sociales... O sea, como a controlar mucho más y ser mucho más consciente de cada una de las mini decisiones que iba tomando en el día a día. Yo, de repente un día, como tú bien dices, yo me veo en uno de los mejores bufetes de España, con todo lo que son los éxitos de Cliché, a nivel de estatus económico, haciendo la práctica que yo quería, efectivamente, pero ¿sabes lo que pasaba? Que
primero, no trabajaba conforme a mi esencia como yo era, porque te obligan a un código de vestimenta, una serie de reglas, la estructura es tremendamente rígida. Porque los rígida. bufés de abogados todavía tienes que ir de traje y corbata a los hombres, de traje y tacones a las mujeres, secretaria, despacho y todo esto. Algunos son la excepción, somos los más modernos, pero la mayoría y los de mayor prestigio sí que te lo exigen. Y mis clientes no eran de ese perfil y cuando me veían así me veían rara y no había una conexión natural. Sí, bueno, es que traje ya no se usa en ningún lado. Efectivamente. Serán los bufetes estos y... Es incómodo. No sé, es que yo creo que ni en los bancos ya se usa traje. Pero bueno. Entonces, a mí lo que me pasó es algo bastante paradójico y es que yo un día me encontré diciendo, económicamente estoy fenomenal, posición fenomenal, tengo todos los bienes materiales que se supone que hay que tener para ser una persona de éxito. Ese éxito que no sabemos para cada cual lo que significa, pero el éxito de cliché, el tradicional. Y un día llego a mi casa y mi pareja había desaparecido, se había largado porque no me soportaba. Mis amigos me habían dejado de llamar porque no iban nunca a las citas y ya se cansaban de llamarme. Claro, aparte que el ambiente de Chueca es así como... necesita, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y energía. Claro. Y tú eras la abogada aburrida. Aburrida y que siempre cancelaba las citas. Y que no ibas a ligar más nunca si seguías de abogada aburrida. Nunca más. Pero sobre todo lo peor es que era Natalia la Malqueda, porque yo trabajaba hasta las 11 de la noche, era imposible que yo me pudiera tomar una caña con mis amigos. Sí. Dejé de ver a mi familia, que para mí es lo más importante. Entonces un día me despierto y digo, soy tremendamente infeliz. Tengo todo lo que se suponía que era éxito, todo, pero soy más infeliz que en toda mi vida. Y ese día me fui al dueño del bufete y le dije, me marcho. O sea, ¿no te sientes agotado? ¿No te sientes que estás corriendo muy rápido, que no estás pasando etapas de la vida? ¿Eso lo piensas? ¿Es algo sobre lo cual reflexionas? Solo reflexiono porque mucha gente me lo pregunta. Dice, me están preguntando este idiotez otra vez. Me vine a Madrid al podcast y me preguntaron la misma tontería. No es ninguna tontería y tiene mucha lógica la pregunta. Sin embargo, yo me siento muy afortunado porque desde el día 1, bueno, desde los 13 años que empecé a aprender sobre programación, sobre tecnología, me di cuenta y supe de alguna manera exactamente en dónde quería llegar. Solo veo lo que me queda, no veo los pasos atrás o lo que he sacrificado y demás. Y desde muy temprana edad hice las paces con todas aquellas cosas que tenía que sacrificar para llegar al punto en el que quiero llegar, en el que ya he llegado a mi edad y en el que quiero llegar más tarde. Y lo único que siento es orgullo y que no tengo suficiente tiempo. Siempre he tenido una relación con el tiempo un poco caótica, por decirlo de una manera, un poco... es algo que a mí me afecta bastante. Puedo de repente estar muy melancólico, ¿no? Por el paso del tiempo, es decir, que yo no necesito aprovechar al máximo, ¿no? Y la mejor manera de aprovecharlo al máximo es tener este impacto, es aprender, es enseñar a otra persona, es enseñar a siguientes sociedades, ¿no? Cómo se tiene que desarrollar la tecnología, y esa es mi misión. Okay. Entonces, en ninguna manera vería que he perdido años, sino que los he ganado cada año. Intentamos seguir con el negocio un año más, conseguimos repagar todo, incluso generar algo de beneficios, pero bueno, la verdad es que ya no me motivaba tanto el proyecto. Salieron como setas muchísimas marcas de ropa y sin la parte de las fiestas, pues ya éramos una marca de ropa, sí, chula y cool, pero una marca de ropa. Y entonces, pues yo empecé a ya ver morir Mr. Happiness y en paralelo me hice freelance, empecé a trabajar en la empresa de este empresario que había invertido en mí como freelance en temas de expansión y marketing digital, y me empezó a gustar el mundo de la educación y tal, que era su área, y a la vez como freelance ayudaba a otras startups y a la vez yo intenté montar otro concepto de negocio que básicamente era un marketplace para conectar diseñadores de moda con compradores y hacer crowdfunding y producir ropa bajo demanda de diseñadores, que es lo que hoy es IAGAM, ¿no? Esa idea un poco la tuve parecida. Levanté interés de un par de inversores que querían poner algo de pasta, pero no terminamos de conseguir una ronda como tal. Y bueno, fue una época divertida, porque en paralelo era Mr. Happiness salvándolo y cerrándolo,
como freelance, como un estudiante, que era esta empresa de educación donde me lo estaba pasando fenomenal. Abrimos 10 academias y además conocí ahí a uno de mis actuales socios, el CEO de Shakers, que él también estaba trabajando en Barcelona y como freelance ayudaba a esta academia. Y ahí le conocí gracias a esta empresa, Mundo Estudiante. Y en paralelo como freelance para otras startups y en paralelo intentando levantar una ronda de inversión. Entonces fueron ahí 2-3 años de los 20 a los 23, 24, donde tuve la oportunidad de hacer de todo, de conocer el mundo de rondas de inversión, conocer el mundo de inversores, conocer otros palos, conocer muchos freelance, conocer a mis actuales socios que también eran freelance y trabajamos juntos en proyectos, cerrar una empresa, intentar levantar una ronda. Bueno, de repente fue un segundo máster después de mi gran fracaso de los 18 a los 19, 20, pues fue ahí un segundo máster de muchas cosas y aprender mucho y de poder tocar pues temas de software, temas de marketing digital, temas de expansión, business plan ya bien gestionado con un financiero que aprendí mucho toda la parte de estrategias del business plan y construir budgets, modelos de revenues, venta, mundo freelance, que me ha llevado, como sabes, luego donde estoy ahora. Entonces fue muy divertido, una época muy divertida en la que, bueno, era muy yo. Soy una persona muy dinámica, muy proactiva, me aburro rápido, soy mucho de 0 a 1, como el libro este que hay muy bueno, y entonces tenía oportunidad de hacer muchas cosas. Y entonces, bueno, pues fue una época buena y nunca me tomé el fracaso con 18, 19 años como algo lapidario. Pues oye, tuve una pequeña depresión por toda la presión mediática, pero me encontré ahí una mentalidad gracias a la meditación y a la perspectiva de la vida hemos venido a jugar. Esto va a que estas compañías, Revolut, Pleo, Embat, van a ser los grandes players del sector financiero, o que al final va a venir el Santander, el BBVA, UBS, y JP Morgan y Bank of America y los van a comprar a todos y va a entrar todo al sector tradicional. O sea, ¿qué crees tú que va a pasar acá? Yo creo que eso dependerá de los founders y accionistas, de cada uno donde quiera estar, ¿no? Nosotros, Carlos y yo, somos muy de largo plazo. O sea, no vinimos a ser emprendedor turista y vender a la mínima que podamos. Yo creo que dependerá de cada uno. Yo creo que hay compañías muy grandes que van a acabar siendo líderes del mercado y serán independientes, y ya veo otras que por naturaleza se acabarán integrando. Pero como digo, yo creo que va a ser un tema muy personal de cada uno. Sí que creo que los bancos van a acabar comprándose muchas y para ellos tiene todo el sentido. Sobre todo imagínate, pues no sé, nosotros mismos, imagínate que en 2 años tenemos 700 cuentas bancarias de nuestros clientes con los que operamos, trabajamos. Pues yo consideraría que eso seríamos un caramelito para un banco que dice, oye, me integro 700 cuentas y tengo 700 nuevos clientes corporativos muy buenos donde les puedo empezar a hacer cross-sell de producto. Pues podría ser muy natural. No digo que nosotros lo queramos hacer, ni mucho menos, pero creo que puede ser un paso muy natural de los bancos a querer integrar nuevas soluciones. Pero sin duda va a pasar que determinados players decidan estar integrados en bancos. A mí personalmente no sé si me gustaría pertenecer a un banco. He estado en uno, JP Morgan, me encantó, creo que es el mejor banco del mundo, pero no sé si me gustaría volver a estar integrado después de vender nuestra... Nos hicieron un contrato bastante bueno con 25 o 26 años y es un peligro, entre comillas, porque te están pagando, quiero recordar que rondábamos los 40 y pico o algo así, que para mi entorno en aquella época era un sueldo muy bueno, porque además compartías piso, tenías menos gastos, vivías como querías. ¿Qué pasa? Que cuando a una persona le metes ese sueldo de primeras, sin explicárselo mucho, sabiendo que es muy difícil que te echen, porque como has dicho es un funcionariado, pues te sientes guapo. En el sentido de, vale, gano más que mi entorno, puedo tener una serie de cosas y la dificultad que veo ahí es que puedas salir de esa nave de cristal, por así decirlo. Entonces, el problema es que a esa gente que entró conmigo, muchos se han quedado. ¿Por qué? Porque cada X años te suben el sueldo y al subirte el sueldo, pues no te vas, buscas otro trabajo, te pagan 15.000 euros menos y no te vas. Entonces te quedas ahí, te quedas encerrado. Y una anécdota, va a ser lo de ser guapo, yo utilizaba el correo de Telefónica para colarme en eventos, siempre. Porque esto pasa, y a lo mejor va muy asociado a lo que decía Miquel Arias, que claro, cuando tienes un mail que pone @telefónica.com o .es o lo que sea, da un poco de peso, ¿no? Y en tu firma me ponía Canal Online, porque trabajamos en la parte de atención al cliente de Canal Online, y a mí me he flipado siempre los eventos de emprendimiento, negocio, e-commerce en ese momento que empezaba bastante fuerte. Y claro, yo escribir desde mi correo personal nadie me hacía ni caso. Pero escribías desde Telefónica, a lo mejor decía, no, a lo mejor puedo escribir en el blog Think Big, que estaba dentro de la misma estructura del canal online,
y te abrían las puertas, hubiera sitio o no hubiera sitio, incluso, oye, no, vente, no sé qué, y un trato un poco de favor. Y ahí sí que te sientes un poco guapo. Pero luego todo se puede llegar a romper. Me he visto reflejado en esta aventura del emprendimiento y sobre todo con Cuideo, me he visto reflejado en ese chico que hacía carreras de montaña y que, mira, yo recuerdo muy mucho lo que... O sea, yo iba a las carreras, me presentaban una carrera de montaña, ¿no? Y estábamos en la línea de salida y yo miraba al lado y veía a todo el mundo, pero con los gadgets, runners súper bien equipados, y yo iba con mis pantalones súper humilde, en plan, yo vengo aquí a disfrutar, y a mí ya me habían ganado en la meta, en la línea de salida, me habían ganado, porque yo decía, ¿cómo voy a competir contra esta gente que es mucho más que yo, ¿no? Entonces, pero después empezaba la carrera, evidentemente ellos empezaban antes porque yo me pensaba... Y yo iba disfrutando de la carrera y me lo pasaba tan bien que después me di cuenta que el chico que pensaba que tal lo había pasado hace 2 kilómetros, entonces incluso ganaba carreras, ¿no? Entonces, este símil me ha pasado mucho ahora, ¿no? Que cuando te comparas, te tratas de comparar, dices, esta sensación, el famoso síndrome del impostor, ¿no? Esta sensación de yo no merezco estar aquí, no soy capaz de llevar esto... indirectamente te lleva, y también un poco el punto de disfrutar del camino. Yo disfrutaba del camino, entonces en carreras de larga duración hay subidas, hay bajadas, hay momentos que la cabeza te está diciendo déjalo, te pasas las noches corriendo, o sea, hemos hecho carreras de 22 horas corriendo, donde estás es la noche y estás pensando tú solo, vas a dejarlo y luchas contra ti mismo, y eso lo he visto muy reflejado en el día a día, o sea, aunque yo ahora no corro como querría, pero me he visto muy reflejado en estos momentos, ¿no? Tanto en la línea de salida como durante la carrera, ¿no? De decir, hostias, estos momentos de, venga, la resiliencia típica del emprendedor, pues yo creo que viene bien. El mundo del deporte y el deporte individual en concreto favorece mucho este refuerzo de la resiliencia. O sea, no sé, un ministro que gana 70.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, 70.000 euros en una compañía grande es un mando muy intermedio, no es un ministro. Entonces, ¿qué motiva realmente a esta gente potente? No te digo los que están contentos con el puestico que le dieron. No, ¿qué te motivaba a ti? Seguramente tú lo que ganabas ahí no era bastante menos lo que ganabas antes o lo que podías ganar en una gran corporación. Entonces, ¿cuál es el motivador de esa gente realmente? Yo no te puedo hablar por los demás. Te puedo decir que nunca me he encontrado ningún motivo espurio, sino al contrario, gente muy motivada y con mucha vocación. En mi caso, era el haber partido de una posición en la que tenía claro qué era lo que quería hacer. Es decir, yo iba literalmente con un libro bajo el brazo, queriendo trabajar en el sector del emprendimiento innovador y en las áreas de la inversión, del talento, de la escalabilidad, de transformar la administración para que estuviera al lado. Entonces, en mi caso, era el estar centrado en esa visión y en ir completando las cosas a medida que iba pasando el tiempo. De hecho, los 3 años del comisionado para mí fueron muy eficientes porque, o sea, en tan solo 3 años sacamos la estrategia con las 50 medidas. Conseguimos al cabo de 6 que lo respaldaran con los 4.000 millones que te decía. Y al cabo de 2 años habíamos ya conseguido finalmente que se aprobara la ley de startups en el Congreso de los Diputados. Es decir, que cuando uno va enfocado en trabajar por objetivos puede conseguir lo que quiere. Claro, porque tú tenías un proyecto. O sea, yo creo que para ti era eso y no era una carrera de por vida. Entonces eso sabía. Okay. Sí, eso lo tenía claro. O sea, no era un sitio para quedarme. Al principio nos contabas que eras un chico rebelde de 16 años que te puso tu papá así un poco como castigo a cargar sacos en el puerto, y ves dónde estás ahora. ¿Tú hubieses pensado en aquella época que ibas a llegar a tener algo como Café de Finca, o qué pensaría aquel chico de 16 años de lo que te has convertido con el negocio? Yo creo que pensaría... alucinaría, yo creo, porque en esa época la verdad que estaba bastante perdido y al final, y a lo mejor yo creo que diría, ya del parque aquel que estábamos pasando las horas con los amiguetes y haciendo trastadas, a dónde puedes llegar, ¿no? Y puedes hacer con la perseverancia y con las ganas, ¿no? Y de hacer las cosas bien e intentar seguir. Al final yo saco conclusiones como que es perseverancia y el día a día y no rendirse. Y sobre todo no hacer las cosas 2 días. Pues no funciona, me doy la vuelta. Si crees en algo, ves. Y al final a mí me han tratado de loco en muchos momentos, ¿no? Y me siguen tratando. Pero creo que hay que luchar por las cosas que tengas claro y que lo veas y ir a por ello. ¿Te la puedes pegar? Sí. Y me la he pegado un montón de veces y me seguiré pegando. Pero
creo que hay que hacer eso porque si no siempre te quedará el y si lo hubiese hecho y tal. Y creo que yo ahora también lo digo un poco también a veces con socios que tenemos y tal, y hemos venido a jugar. Y el jugar te da esa parte de que te puedes ir a perder o puedes ganar, entonces, o empatar. Pero ese es el riesgo y la cosa que nos mantiene nosotros vivos. Y creo que estaría orgulloso, pero alucinaría. Aunque te hubieses ido, no sé, a hacer la mega startup dentro de Google, ¿por qué te fuiste a N26? Pues mira, me fui porque al final me tentaron, Joseph, me tentaron con un puesto con mayor responsabilidad, me tentaron con un puesto con una región mayor, yo cubría España y Portugal y mi siguiente puesto era Europa, y me tentaron con un paquete de compensación bastante, digamos, significativamente mejor que el de N26. No por nada raro, o sea, al final una compañía cotizada donde me fui versus una compañía no rentable participada por fondos de Venture Capital y por fondos de Private Equity te va a pagar siempre mejor. Sí. Y yo creo que esto es importante y a lo mejor a las personas que te escuchan que de repente se están planteando un cambio de vida, es importante entender esto, ¿no? Cómo los paquetes de compensación de las tech son muy distintos. Al final la estructura es un sueldo base, y luego unas ESOPs famosas, las Employee Stock Options, que lo que te están permitiendo es participar al alza de cómo lo haga esa compañía. En caso de que esa compañía haya un exit, o que salgan a bolsa, o que les compre otro jugador más grande, y entonces el empleado, digamos, participa de ese incremento. En una compañía cotizada, en un banco cotizado, la estructura de compensación es muy distinta. Tienes un sueldo base, tienes un bono en función de resultados. Bono alto. No solo tuyos, un bono alto. Depende de los bancos. Ahora sí, los bonos vienen un poquito más complicados. La mano viene peor. Sí. Coche. Bueno, sí, yo nunca he tenido coche, pero efectivamente sí, coche para ejecutivos, tickets restaurante, pues estos beneficios que las tech, sí, la verdad es que sinceramente ni me acuerdo del tema de los coches. Pero fundamentalmente base bono y dentro de tu bono, y cada vez más, y cuanto más senior eres, mayor porcentaje de tu bono son acciones de esa compañía. Conozco gente brillante que le persigue la mala suerte. Y a mí me ha perseguido la buena suerte. Yo creo que tengo algo de talento innato en algunas cosas muy concretas. Por ejemplo, yo soy capaz de vender cualquier cosa a cualquier persona. Y eso me acompañó a lo largo de la vida. Esta rara habilidad de que vender es convencer, y que cuando tú vas a vender convences a los que te tienen que comprar, pues eso vale mucho dinero. Y la suerte y esto. No creo yo que se necesite tener un talento innato en montones de habilidades del conocimiento humano. Solo tienes que brillar de una manera específica en un área de expertise. Y con eso y con la suerte funcionan las cosas. Esto no quiere decir que puedas estar tumbado a la Bartola en la cama para que todo ocurra. Yo digo que soy un vago redomado, pero la gente que me conoce dice, tú lo que pasa es que te diste duro a las drogas de jovencillo y entonces se te olvida lo que tú llevas trabajado en esta vida. Pero yo no percibo que yo he trabajado horriblemente muchísimo y tal, y son los demás los que me hacen las cuentas para que recuerde que he trabajado intensamente. Yo creo que más la suerte.